Quintanar de la Sierra, villa burgalesa maderera por excelencia, ha albergado generaciones de hombres vinculados al monte. Hacheros, pezgueros, carreteros, todos ellos encontraron en el bosque su medio de vida. Incluso los pastores, que utilizaban la madera para construir unas cabañas donde cobijarse de los fríos del invierno, llamadas chozos de carchones. Una cuadrilla de veteranos madereros de Quintanar va a construir un chozo de pastor con piedras, carchones de madera y el entusiasmo de sus recuerdos. Todo comienza por la selección de los pinos de la mano del guarda forestal. Estoy marcando un pino que se ha secado en el recuento de árboles secos del monte de Quintanar. Le corresponde el número 1952 y es un pino que, si hubiera estado bien, es decir, que no hubiera estado hueco el pino, le correspondería tener 7 machones. Pero como tiene mucha pérdida, se le pone solo un machón. Esto es para unidad de reparto entre los vecinos del pueblo. Un machón hueco. Y ahora lo sello para que tenga los marcos oficiales y pueda ser cortado. Su detalle, teniendo en cuenta que estamos en un monte de 5.500 hectáreas, es muy importante que cada árbol tenga su seña, para que luego el vecino al que le toque o los tumbadores puedan venir exactamente a cortarlo. Entonces este pino se describe, el pino 1952, un machón hueco y su sitio: Pozo Curacidones, que está ahí abajo, arriba barranco, la cebedita izquierda. Aquí está el pino que buscábamos. Aquí está, este es. Bueno, como que valía, ya sale aquí los huecos. Pues le voy a dar aquí un poquito zarcén para que el pino no se raje, ya, porque para bajarlo entero, a ver si podemos bajarlo aquí con los bueyes, toda la lastra abajo. Ahora vamos a meter el tronzador de mano de los viejos de antes para que el pino vaya a caer. Los viejos de antes. Claro. ¡Torito, reverte! ¡Oh! ¡Torito, reverte! ¡Al barranco la cebedita para! Si te caes de la lastra te tendrás que levantar. Ahora lo vamos a enganchar del culo para que acabe de bajar al barranco. Para que marche barranco abajo. Porque si se engancha adelante tiene mucho peligro los bueyes. ¡Niño! ¡Yeah! ¡Reverte! ¡Yeah! ¡Ale! ¡Reverte! ¡Listo! ¡Reverte! ¡Listo! ¡Vale! Se ha quitado para engancharlo de adelante ahora. Engancharlo de adelante. Ahora ya tiran de adelante, ya ha bajado al barranco. Se ha quitado el riesgo de los bueyes y ahora tiran de adelante. Venga, engancha. Esto hay que enganchar siempre con el gancho hacia atrás para que no se suelte. Vicente es un experto carretero que conoce bien el oficio de arrastrar la madera por el monte. Antaño, la fuerza de los bueyes era el único medio para transportar por las laderas los pinos derribados hasta llegar a un lugar donde pudieran ser cortados.
No, está bien para cortarlo aquí, está en hueco todo. Está en hueco, Aquí está Pascual. bien para cortarlo, está hueco, sí. Por eso le he dejado, porque está sentado en la piedra de atrás. Ya vale. Le hemos puesto un hacho en el corte en forma de cuña para que no se apriete el tronzador, porque si se aprieta no se puede trabajar. Le estamos haciendo una corona, matándole el vivo, para que arrastre mejor por la tierra. Y vamos a engancharlo para sacarlo para afuera, a ver si podemos entero, si no igual hay que cortarlo. No sé cómo se verá en esa subida arriba. ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! La yunta es la pareja de reses vacunas con las que los carreteros compartían su jornada. Las tareas cotidianas generaban una tensión que les dio fama de blasfemos y fumadores empedernidos. Y es que el trabajo del carretero ha sido siempre un oficio de riesgo. ¡Pasa! ¡Wow! ¡Ven a cargarte! ¡Yo! ¡Vale! ¡Guau! ¡Bien! Vamos a proceder a poner aquí una línea para ver cómo va a ir cómo va a abrir, porque lo vamos a abrir ahora en dos partes para sacar los caralones. Así que vamos a echarle un poco el ojo y ponemos una cuerda, ponemos una punta aquí, ponemos una cuerda, primeramente por aquí. Vamos a poner aquí 4 cuñas a lo largo de la cuerda para que lleve la línea lo más recta posible. Cuidado con vosotros. Bueno, por aquí se trata de sacar unos carchones para hacer ahí un chozo, que vamos a preparar un chozo, y vamos a ver cómo nos salen, porque el vino este está un poco preto y las vetas pues se le van un poco a un lado, es un poco zurdo y se le va a un lado un poco la veta, así que vamos a ver cómo lo enderezamos. Bueno, aquí vamos a poner la horca para empezar a construir el chozo. La horca para el caballete, aquí una horca y allí otra. Y ya, pues ya estos son los cimientos, ya empezar a poner piedra. Bueno, voy a excavar la tierra que ha excavado mi compañero para meter la horca. Pues la horca se va a quedar pues 2,40 o 2,30 de profundidad, igual entre 50. Ay, no saques más de abajo, no, que ya está bien de hondura. Bueno, pero aquí traemos la horquilla para poner a la derecha para coger el nivel del caballete, para poder poner los carchones arriba. A ver. Arriba, a ver. Arriba más adentro. En el centro ponerlo. Estos son unas horquillas de roble que se han puesto aquí para hacer el chozo. Y ahora encima va ahí el caballete, que es de pino, madera de árbol. Esta va para sacar el nivel de la caída de los carchones, que es donde va ahí el muro. Y ahora cojo esta para darle la caída desde el caballete
a la culata, A la culata, sí. del carchón. Esta va a ser la caída. Que si estos ras te vas a cascar aquí Sí, este verano que viene. está llamado. Está llamado que venga ya aquí a echarme la siesta. Mira, échale nivel, plomo. Si tiene plomo, no. Nivel tampoco, pues clava. En los tiempos primitivos no había más que ojo. Ponlo ahí encima de Bueno, las vale piedras. Ay, déjalo. Déjalo ahí. Déjalo, Fabián, que ahora hacemos aquí A ver. un poco ya, 2 caritas, una a cada lado. Bueno, ahora hacerle 2 caras, una a cada lado para que entre bien en las horcas. Y luego subir el caballete y ponerlo encima de las horcas para poner los carchones ya, para que fijen en el caballete. Ahora a continuación, subirlo a la horca y ponerlo ahí para empezar a poner los carchones. A ver. Arriba, a ver. Ahí. No entrará. ¿Ves? Ahí no entra. Es muy gordo para como la horquilla. La horquilla hay que devastarlo un poco. Déjale, así. No, nada más ahí. Déjalo ya. Vale, ahí está Mételo entero. donde quieras. Como Dios. Ni moverlo. Como Dios en una cuadra. Y si le metemos antes de punta bien Bueno, entrado. aquí hay que cazar un taco. Pues un poco esto vamos más a meter adelante. esta cuña para guardar un poco de nivel, para guardar la línea, para que no quede caído más a uno que otro. Déjalo ver, ya vale. Poniendo céspedes. Para poner la culata encima. Esto es con el fin de que ate la piedra y al mismo tiempo nos sirva de lecho para montar después la canal que va aquí para la culata, que se llama. Como no tenemos hormigón aquí, pues esto se usa pues como mullido. Como cemento. No, tampoco tenemos poliespan y esas cosas, pues entonces montamos esto que es materia prima del monte y lo que mejor se usa, que esto material pues cuesta solo el arrancarlo. Estamos haciendo el estillo para hacer la canal de las culatas para ponerse allí en el chozo. Entonces hay que hacer a los dos lados como que le haces una gamella para que quede la canal y quitarle todo el macón que tenemos. El macón hueco. Pues esto es lo hueco. Esto. Y esto es lo bueno. Que para eso es más blanco. Y es macizo. Y eso aguanta más que esto. Y eso es lo que tiene esto. Nada más ahora hacerle la canal, comerle a los costados para hacerle la caída del agua. Esto es como las manzanas podridas. En Quintanar llaman carchones a las cortezas de los árboles que resultan de extraer el corazón del tronco a golpe de hacho. Serán utilizados como cobertores de un chozo, construido al abrigo de los vientos del norte y el gallego, cuyos muros se alzan exclusivamente con piedra seca y tierra. La puerta al saliente y aguas a los dos lados. El levantamiento de los muros del chozo se va a realizar mediante la técnica de las paredes de piedra seca, cuya unión no requería de ningún tipo de argamasa. Para que quede buen siento para la otra que hay que poner encima. Estos hombres utilizan solamente las piedras y la tierra del monte, a la que atribuyen una determinada función. El misterio que tiene es para que sienten las piedras mejor y para tapar los agujeros que quedan entre una piedra y otra, para que no entre el frío. El agua sí se suele mojar cuando era barro, pero esto es como arena. Y entonces el agua es que nos pilla lejos. Y como nos pilla lejos, pues no gastamos en ese tiempo en ello. Desde luego, en estos chozos nunca se ha echado
No, nunca Barro. he echado agua. La construcción de los chozos se realizaba con los recursos propios del bosque y las piedras formaban parte de él. Localizarlas, arrancarlas y trocearlas eran tareas que hacían más duro el proceso de levantamiento de las paredes. Ven acá, vamos a mirar esta, a ver qué te parece esta piedra. Esta, Sí, mira qué te parece. hasta le pegamos aquí por la esquina. Pues te parezca. Sí, la atravesamos primero, luego ya, Bueno, pues vamos a cortar el morro y luego ya le hacemos cuachos. luego lo hacemos cantos ya. Que vayan rectas de unas a otras. Sí. Las herramientas usadas en la extracción son sencillas: el pico, las cuñas, la maza y la barra para sacar la piedra. Abrir las piedras es un trabajo de cantería que se realizaba con las mazas y los cinceles como únicas herramientas, manejadas por la maestría de los canteros. Desdoblar se llama. Ahora, o sea, la hemos cortado, pues ahora desdoblamos para luego después hacerla al revés cantos. Si se quiere con la barra se puede ir darle la vuelta con la barra ahora. Como más guste, pero lo que se hace ahora es desdoblar la piedra. La barra ya. Ahora si quiere con la barra, pues le damos la vuelta. Coge las cuñas y échalas arriba. Seguimos apalancando para darle la vuelta. Nos echamos a cuerpo y le damos la vuelta. Cuidado, voy a pegar un bolín. Se viene para acá. Y la dejando caer suave. Ahí está. Ahí está. Pues ahora vamos a cortar. Hay unos cuñeros ahí, toma. Hay unos cuñeros ahí para cortarla. Ahora la cortamos en trozos. Desdoblar llaman en Quintanar al proceso de trocear las piedras en bloques regulares para que el alzado de la pared del chozo se mantenga estable en su verticalidad. Es un trabajo pesado que requiere esfuerzo y precisión en los golpes. No es igual la misma dirección, porque siempre lleva la piedra una veta y como le des por el lado donde lleva la veta, pues parte mejor la piedra. Entonces es mejor darle esta misma, le damos así a lo largo y partirá mucho mejor que si le damos así atravesado al revés. Mete la mano. Ahora como bloques grandes, si se quiere se parte por medio. ¡Pégale! ¡Arriba! ¡Ahí vuelva! Ya está, de derecha, así, ahí rajas. ¿Sabes qué era partido? La cuadrilla echa a rodar las piedras por la ladera con el fin de que lleguen a un lugar accesible para la yunta y la carreta. No hace falta cuñas para partir. Arriba. Si el trabajo con la madera es duro, no lo es menos desdoblar las piedras y subirlas a la carreta para transportarlas hasta el chozo, donde habrá que descargarlas y manejarlas. Tanto esfuerzo físico requiere unos almuerzos contundentes que repongan las energías y el aporte calorífico que demanda el trabajo. Unas brasas, la parrilla y careta de cerdo con panceta sirven para aliviar los estómagos y regustar los paladares antes de acometer la faena con los carchones. Pues estamos quitándole la corteza para que el sapo, cuando se va secando, no le perjudique. Porque si no se le quedaría la corteza y el sapillo se comería la madera buena. Y así, pelao aguanta más. ¡Arriba! Bueno, Ahora vosotros para acá. Levanta, levanta, que si no se hasta los ojos. Levanta un poco. ¡Opa! Cózala, bien, ahí. Vale. Ahí, va bien. Bueno, Este nunca había estado aquí. no, hasta ahora. Ahí, ponle ahí al caballete a ver cómo va la inclinación.
Bien. 2 metros aquí. Y aquí. La medida que los madereros han dado a la longitud de los carchones es de 2,75 centímetros. Hasta aquí. Igual. Vale, vale. Señaladas las marcas, hay que continuar con los cortes. Sí, un poco no le viene mal. ¿Eso os ayuda? Vale, vale. Vale. Suave. Vale. Valeriano. Valeriano León. Bueno. Están dados los cortes. Ahora vamos a preparar para rajar este cacho, para sacar los carchones. ¿Ha visto? Bien. Buen golpe. Puñas. Bien. No, quieta a ver si va rajando con el hacho, quieta a ver. Ay, pues se meten las cuñas. Dale. Dale que te has mirado. Vete marcando. Dejen bien. Ahora entra. No, ya no. Ahora. Sí, está bien. Aquí va bien. Aquí va bien. Aquí también. Córtale los venas desde el hueco. Ay, bien. Mira que bien ha salido. Limpito ya. Limpito. Pues aquí hemos hecho el tronco, que le hemos rajado un carchón. Y le hemos sacado uno que ha salido ya a la medida completamente. Y ahora le queda todo lo que es el corazón, que está pudrido, que está hueco. Y entonces marca todo esto, que ahora le vamos a sacar otros 2. Le vamos a dar una media vuelta para rajarlo para que valga para otros 2. Y entonces va a salir el macón y se va a quedar. Y los demás para carchones. Mientras unos cortan los carchones, otros trabajan con las piedras de las paredes. La última hilera del muro que soportará el tejado de maderos se cubre con céspedes para que asiente mejor el carchón llamado culata, sobre el que reposarán los carchones verticales. Estamos colocando la vara para tomar medida para los carchones. Ya se va a subir Pascual a marcarla allá arriba para tomarle medida, para sacar los carchones a la medida. Ahora, vamos a bajar la vara para dejarla aquí para tomar la largura que tiene para confrontar con los carchones. Ay, 72 centímetros. Échame el peso este. Bien. Yo con el cuerpo, Buah. Nunca se ha visto aquí. Bueno, esto merece un trago. Asentada la culata, comienzan la faena de colocar los carchones, troncos ahuecados que, al ser de madera, tienen un peso considerable. Un esfuerzo de manejo que hace mella en los veteranos Eso voy a madereros. poner un castito. Las jornadas de trabajo en el bosque eran largas y de un gran desgaste físico. Las comidas solían ser fuertes, y entre ellas destacaba una muy apreciada por los madereros que hoy sirve de almuerzo a los trabajadores, la caldereta. En el mismo monte se descuartiza una oveja machorra, cuya carne es el ingrediente fundamental. El aceite se calienta en el caldero que cuelga del trébede. Voy a ver a quitarlo porque si no me se va a quemar la cebolla. Cuando está caliente, la cebolla es el primer ingrediente en refreírse para darle gusto a la carne, que se añade inmediatamente. Rehogada la carne, se echa el agua hasta que llegue al punto de hervor y se añaden el pimentón, el laurel y la sal. Una comida de fácil preparación y rica en calorías, que se necesitan para acometer el entechado del chozo. Y podéis empezar a comer, que esto está... Pues échame aquí un cachito. Está que no se puede echar a perder. que va a sobrar carne para todos, hombre, no tengáis miedo. Y nos ha quedado hoy la mitad sin echar. Venga, arriba, levanta, ponte más adelante. Venga, Venga. venga,
Los madereros van colocando los carchones sucesivamente uno al lado del otro, en ambas vertientes del tejado, y manteniendo una ligera distancia entre ellos. Bueno, aquí baja un poquito para acá. Venga, donde quieras. Frente al trajín de los madereros, los encargados del trabajo de cantería han ido levantando, meticulosamente, uno de los muros laterales hasta llegar a la cúspide del tejado. Cuando los primeros se van a conseguir más carchones, estos siguen combinando las formas de las piedras con habilidad. ¿Han hecho? Ahí. Eso es. La tierra no es más que para que siente un poco el canto, porque no le hace, no le ayuda, no es más que para el siento, ¿no? Entonces luego ya, pues las pequeñas es para ir controlando para las juntas, para que luego vengan los cantos y vayan matando juntas unas con otras para que se sostengan, para coger el apoyo y tengan resistencia. Claro, y así se le va buscando la resistencia hasta llegar a la altura. Arriba se ponen las pequeñas y abajo las grandes para que aguanten las grandes el peso de las de arriba. Ese es el misterio. El monte de Quintanar está sembrado de piedra arenisca. Los cantos erráticos eran muy apreciados en la construcción por ser piedras comunes que ofrecían resistencia a las acciones de los agentes atmosféricos. Estas cualidades y la posibilidad de moldearlas juntas con la piqueta hacían de ellas el material habitual para la edificación de los chozos. Una vez que están cortados todos los carchones, hay que ir ajustándolos a la medida del sitio que le corresponde, bien sea de soporte o bien de canal. Pues hacía aquí un labio y entonces la ponemos de canal. Al poner la tapa nos sentaba mal. Y como nos sentaba mal, pues entonces tenemos que estar quitándolo con el hacho, labrándolo un poco para que nos se sienta bien. Mira, ve Pascual cómo va de línea. El sistema de entechado es sencillo y eficaz y se corresponde al de las tejas arcillosas que recubren los tejados. Apoyados sobre el caballete central que soportan las horquillas, los madereros van colocando los carchones. Unos, con la cavidad hacia afuera, actúan de soportes y son cubiertos inversamente por otros que reciben el nombre de canales. Vamos a tomar la medida para cerrar esto, para que no entren aquí animales, para que cualquier persona que venga pueda usarlo. El chozo, como toda vivienda, tiene su puerta de entrada. Aunque su finalidad es de acogida y refugio para cualquiera que lo necesite, es necesario un portón que impida la entrada de los animales del monte. Pues esto ya estamos haciendo aquí la zanja para meterlos aquí de la punta de abajo para que queden sujetos y no se escurran para atrás. Para cerrar esto bien, para que no entre el ganado mayor, las vacas, y nos hundan el chozo. Venga, a ver. ¡Arriba! En la época de auge de la mesta, cuando en Quintanar se arrendaban los pastos de su monte por quintos, llegaron a transitar hasta 20.000 ovejas merinas. Un gran número de pastores vivían en el monte y usaban estos chozos de carchones como refugio y morada. Otros carchones, cubiertos con talegas de helechos, les servían de camastros donde conciliar el sueño y descansar. Esta cuadrilla de veteranos madereros y pastores, hombres serranos, mimetizados con un medio que les obligó a saber un poco de todos los oficios, han levantado un chozo de carchones con la misma ilusión de sus años mozos. Una foto fija que nos queda en el recuerdo de la historia de los montes de Quintanar de la Sierra.